Muy bien. Atentos. Ya, atentos, atentos. Hoy día empezamos el cuarto bimestre. ¿Sí? El último bimestre ya del año escolar. Y para que acabe este año y el otro año ya podamos venir al colegio, ¿no? Podamos reencontrar, ¿no? Estoy con ganas de darle la mano a mi amigo, mi amigo Mofi Álvaro, quiero darle la mano, ¿no? Estoy con ganas de algunos de ustedes no los conozco, ¿no? No, solamente los he visto por las cámaras, ¿no? Por ejemplo, a Adriano, que recién lo conocí el viernes, que me lo encontré. A Alejandro también me lo encontré un día en la calle, ¿no, Alejandro? Yo estaba haciendo mi cola y Alejandro pasaba con su patineta, ahí lo conocí. Alejandro me pasó la voz, y yo dije, hola, pero primero no sabía quién era, de ahí me di cuenta, era Alejandro. Y a muchos de ustedes todavía no nos hemos visto nunca, ¿no? Solo nos hemos visto por la cámara, ¿no? Por ejemplo, no la conozco a Alexandra, yo. Nunca le Por ejemplo, yo, profe, vi al papá de Álvaro. A Alexandra, su prima de Alexandra, Sheili. A Sheili sí, de Sheili sí me acuerdo, que la he visto en el colegio, pero a Alexandra no la había visto. Ya, ojalá el año que viene nos podamos encontrar en el colegio. A Eliel sí, a Eliel también lo conozco, porque yo le enseñaba a su hermano, ¿no? A Álvaro también, ¿no? Porque yo le enseñaba a su hermano el muffin, ¿no, Álvaro? Profesor, discúlpese. Discúlpeme, se me ha acabado ahí en internet. Ya, no te preocupes, ¿no? Y hay varios, como les decía, que no, ojalá pues ya se acabe esto para poder encontrar, ¿no? ¿Entendido? Entonces, como ya despidiendo el último bimestre, ¿no? Tenemos estas 2 semanas de octubre, todo el mes de noviembre y las semanas de diciembre que ya son para los exámenes finales, para terminar este año, ¿no? Que todos estamos esperando que se vaya ya una vez para que se lleve al COVID, ¿no? Y ya podamos juntarnos otra vez como se hacía antes, ¿no? Y ahí Alexandra me va a enseñar a manejar la moto, por ejemplo, ¿no? Alexandra ya me prometió, ya, sí, profe, yo le voy a enseñar a manejar moto, ya me dijo, ¿sí? Entonces, chicos, el tema de hoy día, con el cual iniciamos el cuarto bimestre, es este. Yo les dije que vayan poniendo aquí, los censos, ¿sí? Los censos, ¿no? ¿De qué cosa trata este tema? A ver, ¿alguno de ustedes tiene una idea de qué trata? Yo, profesor. A ver, Profe, yo no había escuchado. Profesor, el censo se encarga de contar cuántos habitantes hay en un país. exacto, ¿no? Su principal función es un conteo. O sea, los censos se podría decir, Alejandro, que se podría decir que es una labor estadística, tiene que ver con los números, ¿no? Con cantidades, ¿no, Alejandro? Exacto, ¿no? Entonces los censos trabajan eso, pero lo que ha dicho Alejandro es cierto, está muy relacionado a ver la cantidad de habitantes, ¿no? Que hay en un país. Pero hoy día tenemos que aprender que los censos no solamente cuentan la cantidad de habitantes, los censos también pueden determinar otras cifras, otras cantidades. Por ejemplo, los censos pueden servir también para saber cuántas personas tienen casa y cuántas personas no tienen casa. Esperen un ratito que van a entrar, como siempre, Gabriel entrando tarde. Ahí van a entrar 2 más. Profesor, el censo también sirve, por ejemplo, el terremoto y cuenta también cuántos damnificados hay. Podría ser si es que se hace el censo en ese momento, ¿no? Podría ser también. Por ejemplo, con lo que está pasando ahorita de la pandemia, ¿no? De repente un próximo censo puede hacerse un censo de salud, ¿no? Para saber las personas cuántas personas se contagiaron, cuántas personas murieron, cuántas personas se contagiaron y se pudieron sanar, que es otra cifra diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas se contagiaron en la primera ola? ¿Cuántas personas se contagiaron en la segunda ola? O puede ser también para saber cuántas personas se contagiaron en las 2 veces, en la primera y en la segunda ola. ¿Te das cuenta que las cifras no son las mismas? Los resultados son diferentes. ¿Entiendes? Entonces, el censo de salud también puede saber para saber cuántas personas ya se vacunaron, ¿no? O puede saber, el censo también puede determinar cuántos ancianos murieron, o cuántas personas mayores de 50 años murieron, o cuántas personas menores de 20 años murieron. Profe, mi abuelita le Te va a dar diferentes resultados.
Todos los resultados son numéricos, sí, porque va a servir para contar, pero diferentes cuestiones. Por ejemplo, un censo también puede ser educativo. ¿Ves? ¿Y qué cosa va a haber un censo educativo? ¿También nos va a mostrar una cifra? Como dije Alejandro, sí, pero en este caso un censo educativo, por ejemplo, puede determinar la cantidad de peruanos o la cantidad de niños o jóvenes que estudian en el Perú, o qué cantidad de niños no estudian. ¿Entiendes? ¿Qué cantidad de niños dominan o tienen la capacidad de razonamiento verbal? ¿O qué capacidad tienen de razonamiento matemático? Y como el Perú está en los últimos lugares, por eso el censo educativo se hace todos los años. Solamente el 2021, o sea, este año, y el 2020, el año pasado, no se hizo censo educativo. ¿Sabe por qué no se hizo? Porque estábamos en pandemia. Pero de ahí siempre se ha hecho. Desde hace unos 10 años más o menos, desde el 2007, desde el 2008, hasta el 2019, todos los años se hace censo educativo. Se va a las escuelas y se busca a un grado, ¿no? Y se les hace las preguntas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de censo. ¿Me entiende? Puede haber todo tipo de censo. Por ejemplo, si quiere saber la parte religiosa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cantidad de peruanos son católicos? ¿Qué cantidad de peruanos son testigos? ¿Qué cantidad de peruanos son mormones? ¿Qué cantidad de peruanos son agnósticos? ¿Qué cantidad de peruanos son ateos? ¿No? ¿Me entiende? Se hace. ¿Qué cantidad de peruanos dejaron el catolicismo y se pasaron a las iglesias evangélicas? Todo eso se puede averiguar. Profe, hemos perdido un año, dice. ¿Ya? Exacto. Entonces, todo eso se averigua en los censos, ¿no? Determinan censo de población, censo de vivienda, censo educativo, censo de salud. Por ejemplo, ya, olvidémonos de la pandemia del coronavirus, ¿no? ¿Se puede hacer otro tipo de censo que tenga que ver con otras enfermedades? Claro que sí. Se puede determinar cuántos peruanos sufren o cuántos peruanos han muerto de cáncer. ¿Cuántos peruanos tienen SIDA? ¿Cuántos peruanos sufren de tuberculosis? ¿Cuántos peruanos murieron o cuántos se salvaron? ¿Cuántos peruanos han tenido fiebre tifoidea? ¿Cuántos peruanos han tenido hepatitis? Miren, y esto es importante, ojo, ojo. Saber eso es importante, ¿saben por qué? Porque una persona que ha tenido hepatitis ya no puede donar sangre. Imagínate que yo tengo un accidente, estoy en el hospital y para que me puedan atender necesito que donen sangre. Entonces mis familiares llamen por favor al Colegio Arguedas, los alumnos del Colegio Arguedas pueden colaborar, alguien puede donar sangre para el profesor que está grave en el hospital, ¿no? Y Álvaro va, no, mi profesor, yo voy a ir a donar sangre para el profesor Sandro, dice Álvaro, ¿no? Y va y llega al hospital, y le dice, muy bien, jovencito, ¿no? Y Álvaro va con su papá, va con su mamá, ¿no? Muy bien, señora, su hijo va a donar, usted va a donar por si acaso su hijo ha tenido hepatitis de niño, y la mamá de Álvaro dice, sí, mi hijo ha tenido hepatitis. Uy, señor, entonces no va a poder donar sangre. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque una persona que ha tenido hepatitis no puede donar. Porque la sangre de esa sangre ya no se puede utilizar ya. ¿Me entiendes? Es un ejemplo nada más, no he dicho que tengan, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo donar sangre. A mí me gustaría. A mí me gusta colaborar, yo no puedo donar. Pero ¿saben por qué? Porque yo cuando era niño tuve hepatitis. Entonces yo ya no puedo donar sangre. Entonces sería importante tener un conteo de las personas que han tenido hepatitis para saber esa información, ¿sí o no? Sí. ¿Entendido? Entonces, los censos son así, ¿no? Ahora, los censos más conocidos, por decir más importantes y que todos conocen, es lo que dijo Alejandro, ¿no? Los censos de población, para saber la cantidad de habitantes. Pero, ojo, organizar un censo, organizar que el Estado haga un censo, no es algo fácil. Se tiene que invertir mucho dinero. Se necesitan muchas personas, profe. Necesitan muchísimas personas, necesitas preparar a esas personas. Y esas personas también cuando termine su trabajo, porque es un trabajo muy... Profesor, una pregunta. Dime. ¿Los que hacen el censo también cuentan? A ellos también los cuentan, claro. Sí, también los cuentan. Sí, sí, Alejandro. ¿Ya? Y estas personas
como están dando de su tiempo, también cuando terminan su trabajo les van a pagar, van a recibir un sueldo, ¿no? Por ese trabajo, porque es un trabajo muy importante, ¿no? Entonces el Estado, cuando se organiza un censo, el Estado gasta mucho dinero. A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué todo ese grupo tiene la cámara apagada? ¿O quieren que lo retire de la clase y me quedo solo con los que están con la cámara prendida? A ver, vamos a prender las cámaras, ¿ya? Vamos, de una vez. ¿Qué pasó, ah? ¿Que estamos jugando? ¿Ya? A ver, yo sé de algunos que no tienen, ¿no? Algunos yo sé que no tienen, ya, pero el resto... Ya, ahora sí, continuamos. Muy bien, entonces, decía que es un gasto muy fuerte. Muy fuerte. Es por eso que para hacer un censo de población, para saber cuántos habitantes hay, estos censos no se hacen todos los años, sino sería un gasto terrible. Los censos, para contar a la población, se hacen cada 10, o cada 12, o cada 15 años. ¿Sí? El último censo que ha habido acá en Perú fue este año. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Qué año dice? 2017. 2017. 2017. Pero profesor, Dime. yo recuerdo que vinieron los del censo a mi casa y pusieron, por ejemplo, teníamos que tener DNI, pero a mí no me contaron porque yo era chiquito, menor de edad. Y también nos preguntaban nuestra edad, en qué año nacimos. También me preguntaban si algún familiar estaba en el extranjero también. Claro, pero escúchame, generalmente cuando eres muy pequeño, el que da el informe no eres tú, es la mamá, pero sí te tienen que ver, porque tampoco puedes... Profe, y de ahí ponen una carta como pequeñita en tu casa censada. ¿No? Claro, vivienda censada. Por ejemplo, cuando hay un censo siempre se hace como cuando se elige el presidente. Ese día nadie puede ir a trabajar, todos tienen que quedarse en su casa, para que pase la persona que va a censar y te vea, ¿no? Cuando eres pequeño, como está diciendo Alejandro, entonces, generalmente el que da los datos es el papá y la mamá, ¿no? Generalmente no te van a preguntar a ti, pero el que censa tiene que verte que tú existes, ¿no? Porque yo no puedo decir, vamos a suponer que yo tengo 2 hijos, y yo me quiera dar de gracioso y le diga al que está censando, le digo, sí, yo tengo 10 hijos, ¿no? ¿No? Entonces, el que censa me dice, señor, tiene que mostrarme a sus 10 hijos, ¿no? Y después descubre que le estoy mintiendo, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, está bien, tú no llenarás los datos, tú no hablarás. Yo tengo Cuando eres muy novios. pequeño, lo va a hacer tu papá va a decir, mi hijo se llama tal, tiene tal edad y todo eso, pero sí te tiene que ver el que va a censar, ¿no? Que tú estás ahí. ¿Me entiendes, Alejandro? ¿Sí? Sí, profesor, porque si no le mentiría, pues si no revisa quiénes son sus hijos. Claro, y ese día nadie trabaja, pues, ¿no? Entonces, como es un día especial para esto, y si es una inversión muy fuerte, es por eso que se hace cada cierto tiempo. Miren, si en 2017, este es el último censo que ha habido, antes del 2017 fue el 2006. ¿Ah? Del 2006 al 2017 pasaron 11 años para que haya otro censo. Ahora, ¿cuánto será el nuevo censo? Estamos en 2017. Si yo te digo, es 10, puede ser 11 o puede ser 15 años, ¿no? Entonces, aproximadamente puede ser que el próximo censo sea el 2030. Estamos en 2021, ¿no? ¿No? Puede ser el 2029, o el 2028, o el 2030. En uno de esos años va a ser el nuevo censo. ¿Me entiendes? Profe, pero esta vez no vamos a ser nosotros, va a ser nuestros hijos. ¿No sé qué? Bueno, van a ser nuestros hijos si logramos tener hijos en el 2030. ¿Tú en 2030 ya quieres tener hijos? Sí, No me lo digas así, no seas hermano, Adriano, todavía eres muy pequeño tú. ¿Cuántos años tienes ahorita, Adriano? Cuéntame. 12, profe. 12, y al 2030... Todos tenemos. De aquí al 2030 más o menos son 8 años, ¿no? Ya ponte que estamos en 2022, son 8 años. Vas a tener 20 años. ¿Cómo a los 20 años vas a tener un hijo, Félix? Adriano, todavía. Tú a los 20 años estás estudiando, ¿no? Todavía, tienes que tener... Apoyando a nuestro hermano Tú, chiquitito. Adriano, a los 80 años, ¿ya?
Cuando tengas 80 tienes, ¿ya? Ahorita a los 20 no, todavía. ¿Ya? Entonces, pero lo que dice Adriano es cierto, hay algunos jovencitos que tienen hijos muy jóvenes, no puede pasar, igual tiene que darle información, ¿no? Entonces, esa es la razón. Hay chicos. algunos que tienen muy viejos. Claro, escuchen, esa es la razón por la cual los censos para saber la cantidad de habitantes no se hacen todos los años, se hacen cada cierto tiempo. ¿Ya? ¿Entendido? Pero hay otros tipos de censos que sí se hacen a cada momento. Por ejemplo, el que dije del censo educativo, eso se hace todos los años. Salvo estos 2 últimos años, 2020 y 2021, no se hizo por la pandemia, ¿no? Si no hubiera habido. Por el COVID-19. No, pero de ahí se hace porque es imprescindible para el Estado. Profe, ¿sabe por qué? Adriano, déjame un ratito terminar. Es importante para el Estado tener la información, porque los censos, lo que dijo Alejandro, ¿no? Son cantidades, profesor, nos van a decir la cantidad de personas que hay. Sí, es cierto, pero esas cantidades, esos informes, ayudan al Estado a saber qué acciones, qué medidas tomar, ¿no? ¿Entendido? Ante una situación, ¿no? Nos va a decir, por ejemplo, si hay un censo de salud, escuchen, ¿ya? Y ustedes me dan la respuesta, ¿ya? Hay un censo de salud y en el censo de salud se determina que en el Perú hay demasiadas personas contagiadas, demasiadas personas que sufren de, no sé, de tuberculosis, por decir. Entonces, sale el resultado, el Ministerio de Salud le informa al presidente, ¿sabe qué, señor presidente? Hay un problema, en el Perú hay demasiada tuberculosis. Entonces, como ya saben el informe del censo que ha salido, entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a comenzar a tratar de solucionar ese problema, cómo combatir, ¿no? Evitar que esta enfermedad siga contagiando más. Para eso son los censos, para poder saber qué cosa hacer, para poder enfrentar a los problemas. Por ejemplo, el censo educativo que te dije que es todos los años, determinó que el nivel de razonamiento matemático, razonamiento verbal en todo el Perú, en todos los estudiantes peruanos es muy bajo. Y por eso el ministerio, el Estado trata de aplicar algunas soluciones para que el nivel suba, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si ha subido? Como para saber si ha subido o no, si ha dado resultados, entonces, ya, hemos hecho esto, entonces el año que viene hacemos otro censo. Y se hace el año siguiente un censo y resulta que todo sigue igual. ¿Qué quiere decir? Que no ha funcionado lo que han hecho. Entonces, hay que cambiar, hay que hacer otra cosa, porque el nivel sigue siendo bajo, ¿no? Entonces se vuelven a dar otras medidas y pasa un año, muy bien, ahora hay que hacer el censo, vamos a ver si ha funcionado lo que hemos hecho. Y en el siguiente año se hace el censo educativo y se descubre que si un año estábamos en 2%, ahora ya hemos subido a 15%. ¿Hemos mejorado, sí o no? Ya. ¿Y cómo yo sé que hemos mejorado? Porque hemos hecho un censo educativo para saberla. ¿Entienden? Por eso el censo educativo se hace todos los años. Pero el de población no. ¿Entendido? De todo esto sirve para... Profe, ¿cómo sería? ¿Te traen una práctica ahí del curso? Sí, educativo sí. Te dan problemas de razonamiento verbal y de razonamiento matemático. ¿Y de los cursos bajos? Y le toman, pero solo toman a un solo grado. Creo que es segundo grado. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos? Profe, Vamos a... Dime, Adriano, dime. Te escucho. el COVID-19 empezó casi terminando el año de 2019, profe. Pero acá no había llegado, acá llegó en marzo del 2020. Por eso, pero Y unos días antes estaban previniendo, profe. Claro, el estado de emergencia empezó el 15 de marzo del 2020. Y profe, porque una vez... Ya tiene, a ver, un año con 7, 8 meses ya. Ya se va. Profe, yo el último día que vi a mi amigo, siempre así en su casa, profe, porque yo antes iba. Y casi me quedé en su casa, profe, porque el día siguiente era cuarentena. Y en la noche me fui a mi casa. Adrián, un ratito. A ver, muy interesante la pregunta que he visto en el chat. Muy interesante, ¿no? Alejandro,
Claro que se puede hacer. Y que yo tenga entendido, sí se ha hecho. Porque miren, y saben, y seguramente, muy interesante la pregunta de Alejandra, ¿saben por qué? Yo creo que se va a hacer ahora, porque todos los estudiantes, los niños, se han quedado encerrados en su casa prácticamente 2 años, y muchos han hecho vida sedentaria, ¿no? ¿Qué entonces quiere decir vida sedentaria? No han podido salir, ¿no? Se quedan en un lugar. A ver, les voy a hablar yo un ratito. Se han quedado encerrados en su casa, se han quedado sentados a recibir su educación ahí, ¿no? No salen a la calle, ¿no? Y después de recibir su educación siguen ahí porque están jugando, no hacen nada de deporte, ¿no? Y luego están comiendo. Entonces hay mucho sobrepeso. Entonces, seguramente, Alejandro, seguramente se va a hacer para saber cómo ha afectado en el peso a los niños la pandemia, ¿no? Y hay muchísimos. Por ejemplo, de mi salón, no voy a decir nombres, obviamente, pero de mi salón de primer año de secundaria, uno de mis alumnos está bien gordito, ¿no? Porque está comiendo para en su casa. Pues no quiero acusar, pero eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Entienden? Entonces sí, y eso es importante combatirlo, ¿no? Porque sobrepeso a la larga te hace daño, ¿sí? Entonces, cuando ya se pueda salir, ya de manera normal, ya sin temor, sin miedo, salgan, ya no se queden encerrados en su casa, ¿ya? Porque eso provoca una vida sedentaria, el corazón se llena de grasa, ¿no? Te puede dar, ustedes son niños, ya sé, pero te afecta el normal funcionamiento del corazón. Te fatigado, te cansas rápido, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Entonces, eso es algo que está pasando. Y muy bien lo que ha dicho Alejandro, es algo que está pasando, ¿no? Debido a este problema de que los niños no pueden salir. ¿Sí? Seguramente el año que viene, cuando me encuentre con ustedes, voy a encontrar algunos que están gorditos, ¿no? Entonces, el año que viene, full deporte en el colegio. ¿Sabía o no? Full deporte para bajar de peso. ¿Sí? Profe dice que vamos a ir a la activa el próximo año. Seguramente. ¿Por qué? Porque va a haber física. Porque tenemos que recuperar el estado físico que todos tienen, ¿no? Entonces yo voy a hacer bastante deporte, me voy a comprar mi moto y voy a salir con Alexandra ahí manejando moto ahí claro, Alexandra me va a enseñar a manejar moto, ¿no? Entonces tenemos que hacer deporte, ¿no? Vamos a ir a correr con Adriano, con Alejandro, ¿no? Los profesores van a correr en la maratón también, junto con los alumnos, ¿no? Su pro. ¿Entendido? Entonces, sí, se puede hacer todo este tipo de preguntas en un censo, ¿ya? Ahora, escúchenme, para poder entrar a la práctica, ¿no? Dentro de los censos también se va a determinar la cantidad de personas que han nacido, la cantidad de personas que han muerto, ¿no? Eso se llama tasa de natalidad, ¿ya? Tasa de natalidad es para ver los nacimientos, y tasa de mortalidad es para ver la cantidad de personas fallecidas. Natalidad, nacimientos, mortalidad, muerte. Luego hay otro, se llama tasa de crecimiento, es para ver la cantidad de peruanos que han aumentado, o sea, en qué cantidad ha aumentado la población. Luego hay otro, la esperanza de vida. ¿Saben lo que es la esperanza de vida? Se hace un promedio de la cantidad de años en que vive un peruano. Y nuestra esperanza de vida en el Perú ha aumentado, estamos en 72 años. Mira, Profesor, mi abuelita estaba con 100 años. Escúchame, estoy diciendo que es promedio. Ya no interrumpas, escucha. Cuando la esperanza de vida es alta, quiere decir que es un país que está en una economía estable o que está desarrollándose bien. ¿Me estás escuchando? Ceviche, limón. Silencio. Pero cuando la esperanza de vida es baja, quiere decir que es un país pobre, donde hay muchos problemas económicos. Mira, entonces nuestro país, el Perú, está en 72 años de esperanza de vida. Es un promedio. Ojo, no quiere decir que, ya voy a mi abuelito, mi papá o mi mamá va a cumplir 72 años y se va a morir. No, te vuelvo a repetir, es un promedio. ¿Ya? Un promedio alto, menos mal. ¿Ya? Pero así como nosotros tenemos 72 años de esperanza de vida, hay países que tienen más, que pasan de los 80, entonces ellos están mejor que nosotros todavía. Pasan de los 80 años, ¿no? ¿Entendido? Pero Como esos actores. por el otro lado,
vamos a encontrar que hay países que tienen su esperanza de vida muy baja, muy baja. Hay un país en África, creo que se llama Rhodesia, que su esperanza de vida es 31 años. Y mira, 31 años, mira la diferencia. Nosotros tenemos 72, ellos tienen 31 años. Ese es su promedio de vida. Quiere decir que la gente se muere muy joven en ese país. ¿Por qué? Es un país súper pobre, donde hay mucha pobreza, mucha gente se muere de hambre. Es un país africano, ¿no? Haití está en 45, creo, 46 años de esperanza de vida, ¿no? Entonces se podría decir que nosotros estamos más o menos, ¿no? Estamos en el rango alto. Profesor, pero ¿cuál es el más bajo? El que te dije, Rhodesia creo que se llama, es en África, 31 años. Ese es el más bajo de todos. Ese es uno de los más bajos. Pero, ¿saben qué pasa? Como estos son números, Alejandro, chicos, esto puede cambiar, ¿no? Se van haciendo investigaciones, censos, y a veces pues, de un año a otro puede cambiar, puede ser otro país, ¿no? Pero ellos están en los más bajos. ¿Ya? Eso se llama la esperanza de vida. Ahora, ¿qué más vamos a ver en los censos? ¿Ya? En los censos vamos a ver la población absoluta y la población relativa. Así se deben acordar, que vimos el año pasado, ¿no? La población absoluta es la cantidad total de habitantes que hay en el Perú, ¿no? Que ahorita somos algo de 32, 33 millones. Esa es la población absoluta. Pero también hay población relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es la cantidad de habitantes que hay por cada kilómetro cuadrado. ¿Cómo se saca eso? Se saca dividiendo el tamaño del Perú entre la cantidad de habitantes, ¿no? Y aproximadamente en el Perú nosotros tenemos algo de 25 o 26 habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, lo voy a agrandar la pizarra, ¿ya? Mi imagen, un ratito, ¿ya? Para que se pueda entender. Un ratito. Y ahora sí. ¿Ven mi imagen grande? ¿Sí, no? ¿Me confirman? ¿Se me ve en la pantalla completa? Chicos. No, profe. ¿Ahora sí? No. Ya. Miren. El profesor. Imagínate que este cuadro es 1 kilómetro cuadrado. 1 kilómetro cuadrado. ¿Ya? ¿Ves este cuadro? Este es 1 kilómetro cuadrado. ¿Me escuchaste? Sí. Ya. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el Perú? Mira, el Perú tiene 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Bastante, ¿no? 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Ese es el tamaño del Perú. ¿Ya? Pero acá solamente estoy poniendo uno. De todo ese más de 1.285.000, acá te estoy poniendo 1 kilómetro cuadrado. En este kilómetro cuadrado viven 26 peruanos. Entonces, eso es la población relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿hay suficiente espacio para 26 peruanos acá? Sí, ¿no? Hay suficiente espacio. Más peruanos. Población relativa. Tenemos una población relativa baja. Tenemos suficiente espacio. Mira acá, mira acá. Este es otro kilómetro cuadrado. Pero ya no es del Perú. Este es el Perú. Este es el Perú. Este de acá es Mónaco. Es un país muy pequeño que queda en Europa. ¿Saben cuántos? Y esto es 1 kilómetro cuadrado. Mira, en el Perú, en 1 kilómetro cuadrado es para 26 personas. En Mónaco, 1 kilómetro cuadrado es para 7.500 personas. ¿Dónde están más apretados, más juntados? ¿Dónde no hay espacio? ¿Acá o acá? ¿Dónde no hay espacio? En Mónaco, profesor. Mira, ¿no? Acá voy a hacer 26 personas nada más. Sobra sitio. Mira acá cómo están. Entonces, acá su población relativa es muy alta. Tienen muchísima gente y un espacio muy pequeño. En cambio, en el Perú, nuestra población relativa es bajita, muy baja. Tenemos poca gente para un espacio más grande. Ahí estamos bien.
En ese sentido estamos bien. Entonces, esa es una población relativa. También se ve eso en los censos. Y ahora, si te cuento, cada vez la población relativa en el Perú aumenta. Te cuento, a ver, estamos en 2021, hace 30 años atrás, la población relativa, te estoy hablando, miren, del año 87, ¿ya? El año 87 no era 26, ¿saben cuánto era? 14. Menos personas para un espacio grande, ¿no? Ahora aumentó a 26. ¿Quiere decir que en el futuro va a seguir aumentando? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez aumentamos más de población, pero lo que es importante es que nuestro territorio es muy grande. No nos va a afectar mucho. En cambio, este país que se llama Mónaco es un país muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Y tiene una tal cantidad de habitantes que hacen que sea un país donde la población relativa es muy grande, ¿no? Voy a entrar ahora sí a la práctica. ¿Ya? Voy a entrar a la práctica. Es como una pandemia el sobrepeso. Claro que sí. Está afectando a muchos, ¿no? A ver. Ahora sí, les muestro la práctica. ¿Lo ven? Sí, profesor. Ahí está la práctica. Muy bien. Escúchenme. Ahora esta vez sí lo van a hacer ustedes, no yo. Yo voy a hacer solo algunas, porque ustedes van a tener que investigar. Dice. Por ejemplo, primera pregunta, ¿por qué son importantes los censos? Algunas las responden. Vamos a responder esta, ¿ya? Agarren su lapicero. Los que tienen la hoja y los que no la tienen, agarren una hoja en blanco para que lo copien después y lo pasen a su práctica. Uno dice, ¿por qué son importantes los censos? Respuesta, porque determinan cantidades, porque determinan cantidades ¿ya? Determinan cantidades en diferentes situaciones. Porque determinan cantidades en diferentes situaciones para que los gobiernos puedan solucionarlas. Para que los gobiernos puedan solucionarlas. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Puedan? Profe. Dime. ¿Puedan? Profesor. Para que los gobiernos puedan solucionarlas. Ya terminé, profe. Ya, muy bien. Entonces, esa es la pregunta 1. ¿no? La pregunta 2 no la voy a hacer porque tú vas a investigar. Vas a buscar, ¿no? Censo del año 61 en Internet. ¿Cuántos habitantes había en el Perú ese año? El censo del 72, el censo del 81 y el censo del 93. Todo eso está en Internet, ¿no? Entonces, eso lo vas a buscar y ahí me pones los resultados acá. ¿no? El 61, ¿cuántos habitantes había en el Perú? El 72, 81, 83. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe, sí. Muy bien, pasamos a la 3. Este sí te ayudo. INEI. El INEI es la institución que se va a encargar de hacer los censos.